Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, capítulo 9 de Hebreos. Así que no te lo pierdas. Después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, mi hermano, es un gusto poder estar acá contigo. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es el poder tener acceso a la palabra de Dios. La verdad es la que nos hace libres, así que es bueno acercarnos a ella, estudiarla. Así que si es la primera vez que nos localizas en esta plataforma, bienvenido, bienvenida, es un gusto tenerte acá. Si ya eres alguien que constantemente nos ha venido siguiendo y hemos venido aprendiendo juntos, bueno, pues bendecido, mi hermano, mi hermana. Es un gusto saber de que tenemos audiencia fiel que tiene el deseo de conocer y entender la palabra de Dios. Nuestro único deseo es poder presentar de una forma clara y sencilla las verdades que la palabra de Dios nos muestra. Así que espero que esté haciendo un buen trabajo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Iniciamos entonces capítulo 9 de Hebreos, del 1 al 28. Tenemos 28 versículos en este capítulo, ¿no? Así que vamos a ir leyendo versos y vamos a ir tratando de dar una pequeña explicación o aplicación, ¿no? Dice el versículo 1, dice: ahora bien, en el primer pacto tenía... El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Tú recordarás la semana pasada en el capítulo 8 estábamos, el tema era acerca del templo, los sacrificios, el pacto, cómo fue necesario un pacto nuevo. Si el pacto antiguo hubiera sido perfecto, no hubiera sido necesario reemplazarlo, pero fue necesario reemplazarlo afirmando así de que el otro no era perfecto. Entonces esas son las cosas que el libro de Hebreos nos ha venido enseñando, ¿no? Y era defectuoso el pacto no por Dios, sino por los hombres. Así que era necesario que un nuevo pacto existiera donde lo manejara Dios, Dios Padre y Dios Hijo. Esa es la gran necesidad de la perfección, ¿no? Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Está refiriéndose al santuario en la tierra donde se presentaban los sacrificios y todo eso. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y aquí nos da un recordatorio el escritor para que no olvidemos la historia, ¿no? Dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿no? No vamos a hablar ahorita de eso, dice el escritor. Un recordatorio del diseño del tabernáculo, el diseño del templo. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Afuera el patio. Otra palabra que tú encontrarás en la Biblia son los atrios. El atrio es el patio, ¿no? En el atrio estaba el altar de los sacrificios. Estaba la fuente de agua, una fuente de bronce para lavarse. Y así el proceso que iba adentrando al sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Un proceso: sacrificio, purificación, alimento con los panes, la luz del candelabro que estaba, el incienso, y hasta el fondo el arca del pacto, la presencia de Dios. El diseño, mi hermano, te exhorto a que vayas, estudies o veas al menos una fotografía de cómo estaba diseñado el templo o el tabernáculo en el tiempo de Moisés, y para que veas todo el proceso que era necesario para poder llegar hasta la presencia de Dios, ¿no? Y cómo en Cristo viene a cumplirse todo, porque Cristo es el sacrificio. Lo primero en el altar, en los atrios, era un sacrificio. Cristo fue el sacrificio, ¿no? La fuente de agua con la que se lavaban
La palabra de Dios es la que nos lava y nos limpia. Iba entrando al lugar santo y ahí está el candelabro con el aceite y las lamparillas tenían que estar encendidas todo el tiempo. La escritura nos recuerda de que el Espíritu Santo, hay una semejanza entre el aceite que había. El pan en la mesa de la proposición, Cristo dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? Jesucristo también es la luz que alumbró al mundo, la luz, el candelabro, ¿no? Después está el incensario, y eso lo relacionamos con nuestras oraciones, nuestra alabanza, todo aquello que sube con un olor grato a Dios. Y en el fondo, la presencia de Dios. Hay un proceso. No podemos llegar a la presencia de Dios solo así: Dios mío, aquí estoy, ¿cómo estás? No somos iguales. Hay un proceso, hay un cuidado, hay un respeto, ¿no? Bueno, el escritor de Hebreos nos está recordando cómo era el diseño del templo, ¿no? El antiguo pacto menciona aquí, ¿no? Que incluía este tabernáculo del que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, este tabernáculo era una sombra del verdadero santuario celestial donde Cristo ministra el día de hoy. Dice, el cual tenía un incensario, de versículo 5, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es el lugar donde se salpicaba con sangre, en el lugar santísimo, la tapa del arca del pacto. Se salpicaba con sangre una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba ahí, ¿no? Así que el tabernáculo terrenal, a manera de resumen, era una sombra nada más. El tabernáculo terrenal era una sombra, una imagen, un algo para conocer o entender el tabernáculo celestial. Eso nos ayudó a entenderlo el capítulo 8. Así que te exhorto a que veas el video de la semana pasada para poder entender. Porque el capítulo 9 va unido con el capítulo 8, ¿no? Si te das cuenta, no hay un título aquí en el capítulo 9. Dice, ahora bien. O sea, es la continuación del capítulo 8. Versículo 6. Dice... Así dispuestas estas cosas, o sea, ya nos explicó cómo estaba puesto el lugar santo, el lugar santísimo. Dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, ¿okay? Constantemente, cumpliendo sus responsabilidades. Pero en la segunda parte, ¿no? O sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en el lugar santísimo entraba nada más el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año. Presentaba la sangre por sus pecados y presentaba la sangre por los pecados del pueblo. Una vez al año entraba a ese lugar donde se entendía que la presencia de Dios estaba, ¿no? El versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿no? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Perdón, esto es clave, porque el escritor dice, esto nos está mandando un mensaje. Esto de que una vez al año puede acercarse alguien al lugar donde entendemos que la presencia de Dios está. Una vez al año tenía que presentar sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y se hacía nada más una vez al año. Y lo hacía nada más una persona. No eran todos los sacerdotes los que entraban. Nada más era el sumo sacerdote. Entonces el escritor dice, el Espíritu Santo está comunicando una verdad en estos rituales. Y lo que está diciendo es, el camino para el lugar santísimo todavía no está abierto. Esos rituales mostraban que el camino no era libre para todos acercarse a Dios como lo hacía el sumo sacerdote. No era para todos abierto de la misma manera, y no era abierto siempre, una vez al año. Ten esto en mente porque eso es lo que el escritor nos está ayudando a entender, ¿no? Dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
¿no? Todavía está el lugar de los sacrificios, todavía está el lugar donde los otros sacerdotes están funcionando. Entonces, si todavía esto es necesario que funcione, el lugar santísimo debe permanecer cerrado. Cuando ya no sea necesario el sacrificio y cuando ya no sea necesario todos esos rituales, entonces el camino se abrirá. Es lo que nos está diciendo el escritor aquí de Hebreos. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces ya no lo trae para nuestro tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces está diciendo, es un símbolo para el tiempo presente, según el cual, en este tiempo presente, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Ok? Esto es interesante porque quiere decir que el templo todavía está presentando sus sacrificios y todo. Recuerda, el cristianismo comenzó a traer una luz en la interpretación de todo esto. Entonces todavía el templo está de pie, todavía en el año 70 de que el templo es destruido. Eso nos deja saber de que esto fue escrito antes del año 70, ¿no? Entonces el templo todavía está en pie, los sacerdotes todavía están en sus funciones, el sumo sacerdote todavía está entrando una vez al año al lugar santísimo, se presentan los sacrificios y todo eso, ¿no? Pero el escritor de Hebreos nos está diciendo, todavía se presentan ofrendas y todavía se presentan sacrificios, pero está mostrando algo en esos sacrificios. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. No cambian la conciencia de la persona. Los rituales y los sacrificios no cambian la conciencia de la persona. El único que transforma nuestra conciencia es nuestro Señor. Y es necesario que entre en nosotros para que podamos ser transformados, ¿no? Entonces, estos rituales se tenían que hacer, pero no cambiaban la conciencia de la persona. Cubrían el pecado, pero no quitaban el deseo del pecado. No transformaban el corazón. Por eso la promesa de un nuevo pacto es de que en este nuevo pacto también se derramaría de su espíritu y Dios pondría su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Por qué? Eso quiere decir transformación. Ya eso iba a estar sembrado en nosotros y nos iba a manejar y nos iba a mover. Esto está hablando del cambio, ¿no? Pero fuera de este pacto lo que habían es rituales que no transforman internamente a nadie, ¿no? Dice, esto no cambian a las personas que practican ese culto, no les cambian la conciencia, ya que consiste solo en comidas y bebidas, ¿no? Esto es de come esto y toma esto, ¿no? Y diversas abluciones, estas son lavamientos, como limpiezas, purificaciones externas. Ordenanzas en cuanto a las cosas de la carne, ¿no? Ordenanzas, leyes, aquellas cosas que hay que hacer físicamente, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces el mismo escritor nos está diciendo, estas prácticas tenían la intención de dar cierta luz y dirección de lo que habría de venir. ¿Ok? Porque estas eran solo cosas externas que se hacían, que no cambiaban el interior. Impuestas, dice, con una fecha de expiración. Esto se tendría que quitar, dice el escritor, hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta que esas mismas cosas fueran reformadas. O sea que tienen un tiempo de expiración. Lo que nos está diciendo el escritor acá, mis hermanos, es de que los sacrificios del Antiguo Testamento, que nos está describiendo acá el libro de Hebreos, eran limitados. No podían hacer lo que Cristo vino a hacer. No podían transformar, no podían limpiar la conciencia de aquellos que lo practicaban, ¿no? Eso mostraba que había una necesidad de algo diferente, ¿no? Estas personas iban, presentaban sus sacrificios, salían después del sacrificio y seguramente internamente decían, algo falta, traigo culpa, hay vergüenza, mi conciencia sigue intranquila.
Pero hice todo, hice el ABC que se me indicó hacer, pero hay algo que falta. Claro, falta el toque de Dios interno en el corazón del creyente y que sea transformado y que pueda sentirse perdonado y libre de toda culpa. Pero eso no sucedía. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Era necesario esto hasta cierto tiempo. Las cosas era necesario que fueran reformadas. Era necesario que fueran reformadas. Entonces de ahí dice, pero estando ya presente Cristo, pero ahora las cosas cambiaron. Cristo ya está presente. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, que es más amplio y más perfecto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces nos presenta algo el escritor aquí en combinación con el capítulo 8. Porque te digo, es necesario que vayas a ver el capítulo 8. El escritor nos está diciendo, pero ahora tenemos a Cristo, ¿ok? Y este Cristo es un sumo sacerdote, ¿no? Hay promesas venideras y Él está sirviendo en un templo que es mucho más grande y es mucho más perfecto, y no es un templo hecho por manos de hombres. No es de esta creación. Y el capítulo 8 nos dijo que Él estaba sirviendo en el tabernáculo celestial. ¿Okay? Esta es continuación, ¿no? Versículo 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Okay? Así que el versículo 8 nos trae una tremenda luz. Cristo es el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Esta es una reafirmación de lo que ya nos dijo en el capítulo 8. En el capítulo 8 nos dijo que este era un sumo sacerdote y ya que era un sumo sacerdote no de acuerdo a los terrenales, era un sumo sacerdote que está en un templo, no es el templo terrenal, y está haciendo un servicio, ¿no? Como se hace el servicio en la tierra. Entonces decía el escritor, ponía esto en nuestros corazones. Entonces, ¿para qué continuamos nosotros con todo lo terrenal? Nos llevaba a ese clímax en la explicación donde nosotros pudiéramos cuestionarnos. Entonces, ¿por qué estamos nosotros practicando todavía las cosas terrenales? Si esas cosas ya no son necesarias, porque tenemos un sumo sacerdote diferente en un templo diferente haciendo un servicio diferente. ¿Por qué? Nos pedía llegar a esas conclusiones, ¿no? Así que en el versículo 11 se nos presenta directamente: Cristo es este sumo sacerdote de los bienes venideros, postreros, futuros, las promesas del futuro. Está en un tabernáculo que es más amplio y es perfecto, no es hecho de manos, no es de esta creación. Y dice que entró a ese tabernáculo. ¿Recuerdas lo que hacía el sumo sacerdote? Llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y lo hacía una vez al año, ¿ok? Mira lo que el escritor de Hebreos nos dice aquí. Este entró, pero no con sangre de macho cabrío ni de becerros, no, sino entró con su propia sangre, una sangre diferente. Y dice acá que entró una vez para siempre. No, el sumo sacerdote entraba una vez al año y salía. Este llegó y se quedó ahí. Esta es la gran diferencia de este sumo sacerdote, que es Cristo nuestro Señor. Es el mismo Dios, habiendo también con eso obtenido eterna redención. El sumo sacerdote presentaba los sacrificios, llevaba la sangre una vez al año al lugar santísimo, salpicaba el arca del pacto con la sangre, y lo que se recibía era el perdón de los pecados. Era el ritual, cada año tenía que hacerse eso, y lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Una vez al año entraba a ese lugar y se recibía eso. Entonces acá el escritor nos está diciendo que este nuevo sumo sacerdote, que es Cristo, entró también al lugar santísimo, pero no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre. Cristo murió en la cruz. Perdón. ¿Ok? Entró al igual, pero entró en otro santuario, uno celestial, no es uno terrenal. No con sangre de animales, con su propia sangre. ¿Cuál es? Y no entró una vez y de ahí va a entrar otra vez. No, entró ahí y para siempre, ¿no? Una vez. Dice acá el versículo 12, entró una vez y para siempre, ¿no? Y de ahí, ¿qué fue lo que obtuvo?
eterna redención para cada uno de nosotros. Recompensa. Los otros se cubría el pecado. Cristo obtuvo eterna redención para nosotros. Se nos está presentando a Jesucristo, sumo sacerdote, de un pacto diferente, de un pacto nuevo, no como donde estaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Así que son pequeñas cosas que son claves para nosotros los creyentes que tenemos que saber y entender. ¿Ok? Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque, dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si esto traía cierta purificación de la carne, de lo físico, lo externo, estos sacrificios, dice el escritor, si estos sacrificios tenían cierto beneficio, pero para la carne, lo externo, lo físico, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que obvio es superior a cualquier sangre de animal, el cual mediante el Espíritu eterno, Cristo, mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y vemos aquí la Trinidad involucrada en este pacto: Cristo, el Espíritu Santo y Dios. ¿Y qué es lo que esta sangre hace? Limpia nuestra conciencia, no solamente nuestra carne, no purifica la carne, sino que limpia las conciencias. ¿Ve la gran diferencia que está presentando el escritor de Hebreos? La limpia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando de que la obra de Cristo no solamente cubre pecado, transforma la vida y nos equipa y nos santifica, y tenemos la capacidad de servirle a Dios. Gloria sea al Señor. La redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ofreció, mis hermanos, Cristo ofreció su propia sangre. Su propia sangre, y obtuvo redención eterna para cada uno de nosotros. Su sacrificio es eficaz para limpiar la conciencia del pecado también, nos lo está diciendo aquí. Para limpiar la conciencia del pecado. Eso era algo que la sangre de los animales no podía hacer. Así que estamos en un pacto diferente. Aquí recuerda que la audiencia que está teniendo el escritor de Hebreos son creyentes en Cristo y son incrédulos que todavía tienen la mirada puesta en los rituales del templo. Entonces, estos tienen que cuestionarse. También hay creyentes en la audiencia que quizá no están muy seguros si todavía o ya no tienen que seguir practicando los rituales del templo. Entonces el escritor de Hebreos está aclarando las cosas. ¿Estamos o no estamos en un nuevo pacto? ¿Tenemos todavía que practicar las cosas de los rituales para la purificación? Ok, por eso es lamentable cuando hay muchas iglesias que tienen el título de cristianos, pero implementan prácticas que ya no entran en este pacto que tenemos a través de Cristo Jesús. Muchas iglesias que practican cosas hebreas, ¿no? Con la intención de purificarse o qué sé yo, ¿no? En fin, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esto es clave. Nuevo pacto. ¿Ok? Y en el capítulo 8 nos dijo, si hay uno nuevo, quiere decir que el otro expiró. ¿Ok? Lógica, simple lógica. Así que este es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, un pacto nuevo.
y nos asegura, sí, la promesa de la eternidad. Para aquellos que han sido llamados por Dios, su muerte es el medio por el cual se efectúa esta nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, a través de Cristo, perdón. Hay muerte para la remisión de las transgresiones. Se quita la culpa y se quita la pena. Y todo eso lo mantenía todavía el antiguo pacto. Quiere decir que la muerte de Cristo vino a terminar con lo que el primer pacto no podía hacer. El primer pacto cubría el pecado. Cristo, muriendo, vino a redimir, a la remisión, a dar el pago de las transgresiones que habían en el primer pacto. Son aquellas personas que fielmente cumplieron los mandatos del Antiguo Testamento, los rituales, con el afán o el deseo de agradar a Dios y poder así, ser así perdonados, diríamos que estarían en una especie de espera, como que tenían un crédito, para que cuando el verdadero derramara su sangre, entonces eso iba a ser pagado. ¿Sí? Entonces eso es lo que viene a hacer Cristo también. No solamente viene a pagar la pena de los que ahora creemos ya que Cristo vino, sino que también selló la deuda de aquellos que antes habían creído en las obras que Dios les había mandado hacer. Entonces da por terminado el antiguo pacto, ¿no? Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento, y esto es algo que tú sabes, es necesario que intervenga muerte del testador. Si tú haces un testamento, ese testamento va a hacerse vigente cuando tú mueras. Cuando tú dejes la herencia a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, qué sé yo. Una vez que tú mueras, entonces el testamento entra en acción. Pero mientras tú estás vivo no funciona así. Bueno, hay un nuevo testamento o hay un nuevo pacto. ¿En qué momento entra el nuevo pacto? Bueno, cuando interviene la muerte. ¿La muerte de quién? Del que hizo el testamento. ¿Y quién es este que murió? Cristo. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso tú y yo tenemos que morir a nuestros delitos y pecados, a nuestra vida pasada, pero también Cristo murió por nosotros. Entonces hay muerte del testador, ¿no? Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Esto aún en el primer pacto era necesario, tenía que morir el animalito para derramar su sangre y poder así cubrirse los pecados. Eso era también en el Antiguo Testamento, dice el escritor. Bueno, en el antiguo pacto, también en este nuevo pacto es necesario eso. Entonces nos está diciendo que aquel becerrito, aquel corderito que se mataba era símbolo de Cristo. Por eso Juan le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, se hizo los sacrificios, se roció a todo el mundo con la sangre, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo lo que servía ahí. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el escritor está diciendo, Cristo al morir y derramar su sangre también está cumpliendo lo que el antiguo pacto cumplía. Aquí se está consumando todo lo que era sombra en las prácticas y en los rituales del Antiguo Testamento. En Cristo viene y se encierra todo y se consuma todo, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo y el Nuevo Testamento apunta hacia Cristo. Cristo es el centro de esto, ¿no? Así que tremenda enseñanza que nos da aquí el escritor.
Era necesario entonces que hubiera muerte para que el testamento se rectificara, y era necesario que hubiera muerte también para que se pagara la pena de los pecados, para que hubiera remisión, ¿no? Era necesario derramar la sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fue necesario que las figuras... ¿De qué está hablando? De eso. Del libro. El libro mismo de la ley. El tabernáculo, los vasos y casi todo, dice ahí, fue purificado con la sangre. Bueno, dice, era necesario que las figuras, o sea, el tabernáculo, los vasos, los instrumentos, todo era figura de cosas celestiales. Eso no es lo verdadero, es la figura. Dice, era necesario que fuera purificado así, pero las cosas celestiales, o sea, el tabernáculo celestial y todo lo que está en el cielo, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Los sacrificios de animales purificaron las cosas terrenales. El sacrificio de Cristo fue y también tocó todo lo real y lo verdadero del cielo, el tabernáculo celestial. Gloria a Dios. O sea que nos está hablando de que el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo está por encima de toda aquella sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento de parte de los animales. El libro de Hebreos, recuerda, nos está enseñando que Cristo está por encima de todo. Y es a Él a quien nuestros ojos tienen que mirar. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró al templo allá en la tierra en Jerusalén, figura del verdadero, es solo figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está la aclaración, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Recuerda que el sacerdote tenía cada año que ofrecer los sacrificios. Bueno, no fue para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que no es ni la de él. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si Jesucristo, si la sangre de Cristo no fuera eficiente y la sangre de Cristo fuera semejante o fuera igual o en capacidad y en potencia que la sangre de los animales, entonces Cristo tendría que morir muchas veces, y no lo hubiera hecho desde que nació físicamente y estuvo entre nosotros, sino que eso se hubiera sido necesario hacerse desde el principio de la creación. Desde los primeros animales que tuvieron que morir como consecuencia del pecado del ser humano, desde entonces Cristo hubiera tenido que estar muriendo y muriendo y muriendo. Pero todo aquello era sombra que apuntaba a Cristo, y en Cristo se consumó y se cumplió todo lo que allá funcionó, y de ahí, de Cristo en adelante para nuestros días, es el sacrificio que nos limpia de nuestros pecados. Dice, voy a leer otra vez el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Se presentó una vez para siempre, no muchas veces. Una muerte nada más. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo va a regresar, mis hermanos. Cristo está haciendo la función de sumo sacerdote. Cristo, cuando vino en relación a nuestro pecado.
Vino para morir, para perdonar nuestro pecado. Fue al cielo, está haciendo la función de sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Pero la promesa también es de que va a regresar por segunda vez. Pero esta vez que venga, no viene como la primera vez en relación al pecado, sino que viene a salvar a los que le esperan. ¿Estás tú esperando al Señor Jesucristo? ¿Estás tú ansioso de que Él venga? ¿Está tu mente esperando? ¿Está tu corazón esperando? ¿Están tus deseos esperando que Cristo venga? Mi hermano, el creyente tiene que estar esperando a su Señor. Debemos estar esperando a nuestro Señor. Y acá el libro de Hebreos nos vuelve a recordar de que va a venir. Y no en relación al pecado, sino que ahora viene a dar la salvación. Somos salvos, pero se va a manifestar la salvación cuando Cristo venga por su iglesia. Así que asegúrate de que seas tú la iglesia de Cristo. La iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor de su vida, que ha aceptado el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, que ha depositado su confianza en la obra redentora de Cristo, de que sabe que no existe otro camino, sino que el único camino es el Señor Jesús, y de que sin Cristo no podemos justificarnos a nosotros mismos. Eso es lo que te hace creyente, mi hermano. Así que esto es lo que el libro de Hebreos en el capítulo 9 nos ha enseñado el día de hoy. Nos ha recordado, te voy a leer algunos puntos que nosotros vimos el día de hoy a manera de resumen. El tabernáculo terrenal era simplemente una sombra de lo celestial. Los sacrificios, al igual del Antiguo Testamento, estaban limitados. No podían cumplir toda la tarea. En el nuevo pacto, Cristo es el sumo sacerdote y por su sangre hemos sido nosotros redimidos. Es Él el mediador de un pacto totalmente nuevo y superior. Y esa muerte fue necesaria para redimirnos de nuestros pecados, pero también para rectificar este nuevo pacto, este nuevo testamento. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros y Cristo va a regresar por su iglesia. Aprendimos varias cosas el día de hoy. Espero que haya sido de beneficio para ti lo que el día de hoy estuvimos leyendo, discutiendo, aprendiendo. Y bueno, cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos das de acercarnos constantemente a tu palabra y a tu verdad. Porque hasta el día de hoy, Señor, has sido fiel. Hasta el día de hoy tu mano ha suplido, ha sustentado, ha guardado, ha bendecido. Hasta el día de hoy tu mano nos ha llenado. Hasta el día de hoy tu mano ha abierto el camino y nos ha mostrado la dirección correcta. Es tu fidelidad la que nos tiene acá, Señor. Y te pido que por favor bendigas a cada uno de los que están viendo o están escuchando esta reflexión que estamos teniendo el día de hoy. Y que nos sigas guardando. Y que haga realidad, Señor, los anhelos de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi hermano, dale un like al video, compártelo. Espero que haya sido de gran bendición esto para ti. Espero que este canal esté siendo de bendición para tu vida. Y si es así, bueno, ponnos en tus oraciones. Queremos ser parte de la lista de aquellos por los cuales tú vas en oración delante de nuestro Señor. Y si te gustaría ayudarnos también de alguna forma económica, puedes conseguir alguno de los devocionales o algún libro de estudio. Ahorita te dejaré acá un pequeño anuncio, pero en la descripción del video encontrarás links para poder o enlaces para poder ir y a comprar algo, y eso puede ayudarnos a nosotros en el ministerio. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la bendición de Dios te acompañe todos los días. Nos vemos pronto. Bye. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.